Continuando con el tema de los triángulos, solución, a diferencia de los triángulos rectángulos que ya vimos anteriormente, que se utiliza el teorema de Pitágoras y también las funciones trigonométricas. Cuando no son rectángulos, pues los triángulos se llaman oblicuángulos y para eso pues utilizamos otra herramienta, que una de ellas se llama ley del seno y la otra la ley del coseno. Bien, ley del seno dice, el lado A es A el seno del ángulo A, como igual el lado B es A el seno del ángulo B, como igual el lado C es A el seno del ángulo C. Entonces, esta es la relación o la igualdad de las razones que nos van a ayudar a nosotros a poder trabajar y poder encontrar pues el valor que nos están solicitando, ¿no? Del triángulo, ¿no? Que en este caso puede ser un ángulo o puede ser uno de sus lados. Y aquí lo manejamos en parejas, o sea, podemos trabajar en este caso, por ejemplo, esta pareja, o podemos trabajar esta pareja, o podemos trabajar este con este, ¿no? Entonces tenemos tres formas de trabajar con la ley del seno. Y ahora, hay dos situaciones en las cuales se aplica. El caso uno es cuando tenemos ángulo, ángulo, lado, ¿sí? Y en este caso, y el lado opuesto que aparece aquí es un lado opuesto a uno de sus ángulos. El caso 2, cuando es lado, lado, ángulo, en este caso es el ángulo, es un ángulo opuesto a uno de sus lados. Entonces, vamos a ver un caso especial para cada uno de ellos. Y nos vamos con el primer ejercicio. Dice así, conocemos dos ángulos, observamos aquí el ángulo A y el ángulo C. Y a la misma vez conocemos su lado opuesto, que en este caso viene siendo lado. Entonces, esto nos dice que podemos utilizar, ¿sí?, el caso número 1 para poder resolver esta situación. Ahora, como yo conozco el lado A y el ángulo A, conozco el ángulo C y no conozco el lado C, entonces voy a manejar la siguiente relación. Voy a trabajar así, miren, el lado C es A el seno del ángulo C, como el lado A es A el seno del ángulo A. Si analizamos esto, este lado C no lo conozco, el lado A lo conozco, el ángulo A lo conozco, el ángulo C también lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar nada más el lado C. Entonces me quedaría C es igual, como seno del ángulo se está dividiendo, pasa multiplicando. Toma que el lado A por el seno del ángulo C entre el seno del ángulo A. Sustituyendo los valores, el lado A equivale a 26, que multiplica al seno del ángulo C, que viene siendo 45 grados. Y esto, lo que me resulta, lo divido entre el seno del ángulo A, que en este caso viene siendo 49 grados. Haciendo la operación, ¿sí?, obtenemos el siguiente resultado, que viene siendo 24.36. Entonces, esto es lo que mide, en este caso, el lado C. Bien, ahora, es lo único que me están pidiendo, ¿no? Pero vamos a sacar el ángulo B. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, hay que recordar que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo equivalen a 180. Entonces, como ya conozco dos, ¿sí?, lo sumo y le saco la diferencia a 180. Entonces sería 180 menos 49 menos 45 y nos da un total de 86. Entonces, este ángulo mide 86 grados. Bien, pasamos al siguiente. Caso número 2, dice que si conocemos, en este caso, dos lados, ¿sí?, y un ángulo de uno de sus lados opuestos, entonces si coinciden, entonces ya estamos hablando del ángulo B, el lado B, y luego el lado C, ¿sí? El lado C, aquí está que no lo conozco, no conozco el ángulo C, pero conozco el lado A y no conozco el ángulo A. Entonces voy a manejar la siguiente relación, que dice A es A el seno del ángulo A, como B, el lado B es A el seno del ángulo B. Ahora, analizamos. Si vemos aquí, el ángulo A, pues no lo conozco, el ángulo B sí lo conozco, el lado A lo conozco y el lado B también lo conozco. Entonces, ¿qué pasa? Pues tengo que despejar el ángulo A, de aquí de esta función del seno. Entonces, como están dividiendo el seno de A y seno de B, pues pasan multiplicando a ambos miembros. Me quedaría por lo pronto A, que multiplica el seno del ángulo B, es igual a el lado B, que multiplica al seno del ángulo A.
despejando el ángulo A, me quedaría de la siguiente manera. Como B está multiplicando, pasa dividiendo al otro miembro entre B, y esto es igual al seno del ángulo A. Y como necesitamos encontrar el ángulo A, entonces quedaría de la siguiente manera. El ángulo A, como seno pasa al otro lado de una manera inversa, entonces quedaría seno a la menos 1 de todos estos valores, que voy a sacarlo de aquí el problema. A sería 38.1, que multiplica al seno del ángulo B, que son 8 grados, y todo esto entre el lado B, que son 27.9. Bien, entonces, haciendo todas las operaciones, nos da el resultado de el ángulo A de 10.95 grados. Bien, ese sería el caso número 2, en este caso para la ley de senos. Ahora pasamos a la ley de cosenos. La ley de cosenos dice así, la relación dice, el lado A al cuadrado equivale, ¿sí?, a la suma de los cuadrados de los otros lados, que en este caso viene siendo b cuadrada más c cuadrada, menos el doble producto de los lados que conocemos, bc, por el coseno del ángulo A. Y así nos vamos, ¿no? El lado b al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados que conocemos, menos el doble producto de los lados que conocemos, que es AC, por el coseno de b. Y por último, c cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los lados que ya conocemos, menos el doble producto de esos lados que conocemos por el coseno del ángulo C. En este caso sería el ángulo C. Entonces aquí dice alfa porque, bueno, estamos considerando el ángulo, pero A me lo está poniendo como un vértice, ¿no? ¿Sí? Puedo manejar la nomenclatura de A mayúscula o la simbología griega, como aparece aquí, no hay ningún problema, ¿no? Bien, y hay dos situaciones que nosotros vamos a trabajar la ley del coseno. Número 1, cuando conocemos los tres lados. Si en un problema conocemos tres lados, automáticamente utilizamos la ley del coseno. Y el siguiente caso sería cuando conocemos dos lados, ¿sí?, del triángulo y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. Entonces esas son las dos situaciones cuando utilizamos ley del coseno. Pasamos al siguiente ejercicio. Entonces vamos a ver el caso número 4. ¿Sí? Bien, en este caso conocemos dos lados, el lado C, el lado B, y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Ahora, vamos a utilizar en este caso, vamos a encontrar el lado A. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Con la formulita esta, ¿no? Que dice A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado más el doble producto de B por C por el coseno del ángulo A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar directamente, ¿no?, lo que viene siendo A. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Bueno, ya está despejado, ¿no? Nada más lo que vamos a hacer aquí es elevar ambos miembros de la ecuación a raíz cuadrada para que se nos eliminen. Por lo tanto, me quedaría A es igual a B cuadrada. ¿Cuánto vale B cuadrada? 38.2. Aquí está. Vamos a elevar al cuadrado. Más C, ¿cuánto vale C? 72. Lo elevamos al cuadrado. Menos el doble producto de B por C, que es de 38.2 por 72. Y por último lo multiplico por el coseno del ángulo A, que viene siendo este, ¿no?, que es el coseno de 16 grados. A todo esto, resultado que me dé, le vamos a sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, haciendo toda esa operación, al final me da como resultado de 36.81. Entonces, eso es lo que mide, en este caso, el lado A, utilizando la ley del coseno. Es el caso número 4, donde conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Y por último, sería el caso 3, cuando conocemos tres lados. Si conocemos tres lados, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poder trabajar, en este caso me están diciendo que pues, se encuentra el ángulo B. Lo vamos a hacer, entonces vamos a utilizar donde me aparezca B, el ángulo B, que es la relación siguiente. Dice B cuadrada es igual a A cuadrado más C cuadrado menos el doble producto de los lados que ya conocemos por el coseno del ángulo B. Este es lo que nos interesa. Conocemos los tres lados, entonces tenemos que operar, tenemos que despejar este ángulo, ¿no? Lo vamos a hacer de una vez. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. A cuadrada y C cuadrada están sumando, van a pasar restando. Quedaría B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada. Esto es igual a menos doble AC por el coseno de B.
Ahora, despejamos. 2AC es un producto, es un factor, está multiplicando coseno, voy a pasar al otro lado dividiendo. Me quedaría B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado. Todo esto entre quién? Menos 2AC. Esto es igual a coseno del ángulo B. Bien. Ahora, como sabemos que esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿no? Esto lo puedo invertir, no hay ningún problema. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí lo que me está haciendo un poquito de ruido es que abajo tengo un signo negativo, entonces lo voy a aplicar a cada uno de los términos que están arriba. Como este es positivo, entonces me quedaría más entre menos, me va a quedar pues negativo el de arriba, y menos entre menos, este positivo, y C sería menos entre menos, quedaría positivo. Entonces quedaría de la siguiente manera. El coseno del ángulo B es igual a, entonces ya dijimos que van a cambiar el signo, ¿no? A cuadrado será positivo, C cuadrado será positivo y B cambia a negativo, porque le estamos aplicando este signo menos de una manera parcial a cada uno de los términos que se encuentran arriba. Me queda menos B cuadrado y todo esto, ¿entre quién dijimos? El doble producto de AC. Ahora, nos interesa el ángulo, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner el ángulo B es igual a coseno a la menos 1, pasa de una manera inversa al otro lado y ya sustituyo los valores que yo tengo, ¿no? A cuadrada sería 40 al cuadrado más C, que son 60 al cuadrado, menos B, que son 50 al cuadrado, y todo esto lo divido entre el doble producto de A, que viene siendo 40, por C, que viene siendo 60. Y el resultado que me dé, pues le voy a sacar la inversa del coseno. Y ese resultado, entonces, haciendo los cálculos, me da un ángulo de 55.77 grados. Entonces, eso es lo que mide, en este caso, el ángulo B. Entonces, ya vimos un ejercicio para cada uno de los casos, ya sea ley del seno o ley del coseno, y si necesitamos acá, por ejemplo, en esta situación, los otros ángulos que nos hacen falta, el ángulo A, el ángulo C, entonces pudiéramos utilizar la misma ley del coseno, pero ahora encontrando el ángulo A o el C. Y ya que encontramos el segundo, pues por diferencia, ¿sí? Diferencia, ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a 180, pues ya lo podemos sacar por una diferencia, ¿no? De 180. Bien, pues por lo pronto es todo, espero que les haya servido y vimos una situación tipo, un problema tipo de cada uno de los casos que se utiliza la ley del seno y la ley del coseno. Este sería el video número 3.